Bueno, este es otro tema, uno de los tantos de Quincy Jones, creado por el gran maestro Quincy Jones. Aquí a el economista Manuel Banana Ferreira, ex ministro y economista de primera, le gusta Quincy Jones. ¿Vos sabés quién fue Quincy Jones? Quincy Jones, el gran maestro que falleció ahora el domingo pasado a los 91 años, el hacedor de tantas canciones, productor de Michael Jackson, por ejemplo, sí. El de Thriller, el disco más vendido del mundo. Y bueno, también trabajó con Sinatra y con... Bueno, estamos aquí con otra gran personalidad de la economía en este caso, y estaba leyendo sobre la deuda pública que llegó al tope acá, deuda pública nacional, que llegó al tope y asciende a casi 18,000 millones de dólares. Y alertan como sostenible para nuestro país un pasivo en torno al 40% del PIB. Creo que vos sabés esto. Sí, hay un tema ahí que es importante tenerlo en cuenta. Antes que nada, bienvenido, un placer, che. Antes que nada, un gusto estar contigo, como siempre, Bruno. No, para nosotros un honor, che. Bueno, ¿y qué? ¿Por qué está bien que llegue a esta cifra o nosotros podemos inclusive tener mayor deuda pública? ¿No es tan así esto? Lo que pasa es que ese número, acá lo que se está haciendo es, se está sacando la deuda total del Estado paraguayo, dividido el Producto Interno Bruto, y ese es el número que sale ahí, ¿verdad? Sin embargo, así no se calcula la deuda, así no se hace comparable la deuda. ¿Cómo se hace comparable? La deuda se compara la deuda del Estado central, solamente del Estado central, excluyendo otras deudas, por ejemplo, porque si no estás duplicando deudas. ¿Cuánto es la deuda real nuestra pública? Y nosotros estamos más o menos en alrededor de 34%. Tengo que mirar el dato exacto, pero estamos alrededor del 34% del producto. ¿Y eso ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y esta es una diferencia que no es menor. Te voy a dar un ejemplo. Ande debe dinero. Claro. Pero Ande está dentro de lo que se llama el Estado descentralizado. La deuda del Estado central, que es la deuda para hacer rutas, que es la deuda para hacer puentes, para hacer infraestructura en general. Toda la infraestructura, eso está dentro del Estado central. Ande tiene sus propios recursos y sus propios ingresos para pagar esa deuda. Más o menos cuando nosotros hacemos el presupuesto todos los años en Paraguay, el presupuesto está en el orden más o menos de los 15,000 millones de dólares en Paraguay. Pero de eso, 8,000 es el Estado central, donde están los ministerios, donde está el Poder Judicial, donde está el Poder Ejecutivo en general, está el Poder Legislativo. Y 7,000 más o menos son empresas públicas, el Banco Central del Paraguay, las gobernaciones, están, en fin, la Contraloría, por ejemplo, está dentro de este conjunto de digamos, de entidades e instituciones en general, ¿verdad? La deuda del Estado central es la que nos hace comparables con otros países, porque todos los países hacen esta comparación, ¿verdad? Y tienen deudas. Claro, tienen deudas. Hay otros países que no tienen empresas públicas, por ejemplo. Por darte un ejemplo, vos te podés ir el día de mañana y decir, yo tengo plata, voy a invertir esa plata en el Banco Nacional de Fomento. Te vas al Banco Nacional de Fomento y ellos te dicen, perfecto, yo te agarro un CDA, te pago tanto por ciento de interés. Esa es una deuda para el Banco Nacional de Fomento. Esa deuda figura dentro de esto. Pero esa es una deuda que se garantiza con el activo del Banco Nacional de Fomento. El Estado es el dueño del patrimonio neto del Banco Nacional de Fomento y es por lo que responde, ¿verdad?
responde por ese patrimonio neto, que en general, como el Banco Nacional de Fomento gana dinero, que en general es un patrimonio que le genera un ingreso extraordinario al Estado paraguayo, ¿verdad? Cuando el Banco Nacional de Fomento decide distribuir dividendos, ese dinero se va al Ministerio de Economía, ¿verdad? Y bueno, y esta cifra que dice deuda pública orilla ya los 17.788 millones de dólares. ¿Esto es real? ¿Es falso? ¿Es una, no es falso. ¿Es una duplicación de lo creo que creo que ahí hay algunos temas que no deben estar incluidos. Nuestra deuda anda está en 2.000 y pico de millones menos que eso, ¿verdad? Menos que eso. 15.000 millones sería. Sí, 14 y algo más o menos, ¿verdad? 14 y algo sería nuestra deuda. Y acá se incluyen otras cosas, entonces, exageradamente. No es exageradamente. Creo que es un tema de cómo ves el tema, ¿verdad? Lo que tenés que tomar en cuenta es solamente el Estado central. Solamente la deuda, la deuda que se llama deuda soberana, la que está garantizada, firmada por el ministro de Hacienda, ministro de Economía. ¿Verdad? Y vos fuiste. Claro, esa es la deuda que... Cuando vos firmabas eso, que te corría por el cuerpo. Y bueno, era un número grande, ¿verdad? Claro. Bueno, deuda pública alcanza el 40% del PIB y el gasto público no para de crecer, dice. El pasivo del Estado se situó en el 40% del PIB y alcanzó el umbral sugerido para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. En tanto, el Congreso sigue con los despilfarros. ¿Vos estás de acuerdo con esto que hizo ese grupo de diputados que se fue allá a Estados Unidos y hay que pagar el viaje, el viátigo? No, creo que se hizo un paseo en un yate. Claro, a nivel personal, yo te pregunto como paraguayo raso, yo soy otro paraguayo raso, ¿verdad? ¿A vos te parece que eso está bien o que está mal? No, a mí no me parece que esté bien pegarse un paseo, ¿verdad? Con dinero del Estado. ¿Qué ellos pueden aprender en 2 días una cosa así al irse a...? Y la verdad que no tengo ni idea, ¿verdad? Pero no creo que sea gran cosa, ¿verdad? Lo que se pueda aprender. Pero creo que nosotros somos un Estado que tenemos que cortar gastos. Claro. Y son gastos importantes y esto genera siempre mal ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Mal ejemplo, más allá de que el monto no sea un monto exorbitantemente grande, ¿verdad? Para lo que es el presupuesto del Estado, genera mal ejemplo, ¿verdad? Y hace que otra gente tampoco guarde los recursos como se tienen que guardar. Guarde las composturas, sí. Para mí hay una cuestión que es muy importante en todo este tema, Bruno, que es el hecho de que el dinero que está en el Estado no es un dinero propio. El Estado no tiene dinero. Todo ese dinero que hay es un dinero de los contribuyentes. Y así hay que cuidarlo porque no es plata tuya. Que creo que es el tema a tener siempre en cuenta en estas cosas. Recién dijiste, hay que ceñirse, hay que cerrar las compuertas del Estado, hay que achicarse. El Estado debe de achicarse ¿Y por qué no se da ese paso? Porque acá nosotros todos los días vemos que se contrata esto, se aumenta la cantidad del funcionariado público, etcétera, etcétera. No vemos que se achique el Estado y la gente que maneja el Estado no se da cuenta que va de contramano, digamos, con ese tipo de acciones. No, yo creo que al final del día lo que ocurre es que hay muy poca preocupación sobre estos temas, ¿verdad? Porque no es mío, pues. Y por eso... ¿verdad? Es como un club, al final, ¿verdad? Conocemos mucha gente que ha manejado clubes y lo ha dejado endeudado. Esto todo el día vemos en la parte deportiva, ¿verdad? De clubes que están extremadamente endeudados. El caso de los Olimpia, por ejemplo, era un caso total, pero como no es mío, ¿qué importa, verdad? Me tocaste un tema que estaba pensando. ¿A vos no te hirió que hayan sacado el nombre de Manuel Ferreira del estadio y hayan rebautizado ese estadio de Olimpia? Y bueno... honestamente te digo. Sí, para mí es un tema... Vos te llamás Manuel Ferreira, claro, coincidentemente.
No, tan coincidentemente era mi abuelo, ¿verdad? Por eso tu abuelo, coincidentemente, porque tu abuelo fue el nombre de tu abuelo está ahí en ese estadio. El predio se sigue llamando Manuel Ferreira. Pero ese predio fue donado por tu abuelo también. No, él lo que donó fue la lumínica del estadio y una parte de la construcción de la gradería, ¿verdad? O sea, él hizo el primer estadio, ¿verdad? Ese fue el primer estadio donde se jugó un partido de noche, por ejemplo, en Paraguay. Ah, sí, el primer estadio. Sí, porque antes no había, claro, se jugaban de día los partidos, ¿verdad? Y fue el famoso caso donde vino Pelé a jugar con el Santos, ¿verdad? Sí, el partido Santos, fue Olimpia Santos. Sí, Olimpia Santos. El famoso Pelé estaba ahí. Claro, y que una parte de la gradería todavía era de madera y había tanta gente que se rompió. Y Pelé salió del partido y para ayudar a socorrer a la gente, ¿verdad? Ah, sí, che. Qué detalle tuvo. Mira. Decime, y vuelvo a la consulta. Yo sé que es un poco espinosa la consulta esta. No te hiere. Es una lástima que. ¿Por qué tuvieron que cambiar ese nombre? Porque no tenían por qué cambiar. Yo no sé. Bueno, no ya sé, pero ¿por qué lo cambiaron? Porque se. Y bueno, era para rendir un homenaje a Osvaldo Domínguez, que fue un gran presidente. Yo no dije que, no digo lo contrario. Yo creo que la gente se olvida. ¿Cuánta gente lo conoció a Manuel Ferreira? Fue liberal Manuel Ferreira. Fue liberal. ¿Cuánta gente que está viva? En la época hoy? de Stroessner nadie osó cambiar el nombre del Club de Olimpia, por ejemplo, del nombre del estadio. Y no, porque estaba medio cercana. Manuel Ferreira, en la época de Stroessner digo que perfectamente podía ordenarse, fácil, bueno, ¿por qué no se cambia si es el nombre de un liberal, por ejemplo? El estadio. Manuel Ferreira fue un hombre que hizo muchas cosas, ¿eh? Sí, más allá de... Un tema muy interesante es durante la guerra, o antes de la guerra, perdón. Él era amigo del hijo Ayala, el hijo Ayala lo llama por teléfono. O no sé si era por teléfono, lo hace llamar. Claro. Le pide reunirse con él y le dice, quiero que lo acompañes al capitán, no recuerdo el nombre ahora. ¿Bozano? ¿Quién? Al capitán Bozano. El ingeniero Bozano. Al ingeniero Bozano. Quiero que lo acompañes a Italia. Porque queremos comprar 2 cañoneras. Construir 2 cañoneras. Y el Estado paraguayo no tenía cuenta en Europa. Entonces le pidió que use su dinero y después cuando venga yo te devuelvo. Y eso hizo tu abuelo. Mi abuelo se fue con el capitán Bozano. Él cerró el trato. Bozano se quedó a supervisar la construcción. Bozano era un ingeniero, ¿verdad? Claro, famosísimo. Un ingeniero muy... Que hizo todos los planos también. Claro, hizo todos los planos. Él armó todo y vino navegando Bozano 2 años después, creo, ¿verdad? Sí. Él se fue, cerró el trato, pagó y volvió. Y cuando volvió acá, arreglaron con el hijo Ayala cómo le iba a ir pagando la deuda. Qué fabuloso. Qué fabuloso. Bueno, y... Es una historia poco conocida esa, digamos, ¿verdad? No, bueno, pero Manuel Ferreira es famoso, tuvo mucha influencia en el mundo económico nacional. Otra cosa que hizo, no fue él el único, hizo otra gente, otros empresarios también. Fue cuando Paraguay, allá por el 34, 35, Paraguay ya tenía muy pocos recursos en general para continuar la guerra. Él le salía de codeudor al Estado paraguayo. ¿Ah, sí? Para la entrega de armas que hacía básicamente el ejército argentino, ¿verdad? A través del ejército argentino. El ejército argentino le entregaba armas a Paraguay, o le entregaba municiones, o le entregaba pólvora, etcétera, y él salía de codeudor de eso, ¿verdad? Firmaba el ministro de Hacienda y firmaba Manuel Ferreira. Manuel Ferreira. Fue un hombre importante, ¿verdad? Muy importante, no un hombre importante, muy importante. ¿Hay una calle Manuel Ferreira? No hay ninguna. Federico Franco me dijo que iba a tratar de hacer una calle que se llame Manuel Ferreira en Fernando de la Mora. No sé si lo consiguió. Creo que no todavía. Pero ese... Porque tiene un hijo que está como concejal. A ver, vamos a poner un poco la imagen del abuelo acá. Sí, ahí está. Ahí está. El gran Manuel Ferreira. Este es un señor, sí, cofundador del Rotary Club también. ¿Y vos lo conociste a tu abuelo o no?
Yo tenía 9 meses cuando él murió. A 9 meses. Sí. ¿Y qué más sabes de él, por ejemplo? ¿Qué más sabes? ¿Qué No, más? era un hombre muy emprendedor, ¿verdad? Muy emprendedor. Se nota. Él trajo la Shell a Paraguay, trajo el Citibank a Paraguay. Ah, sí. Eh, Él trajo el Citibank sí. a Paraguay. En esa época, era una época obviamente de la economía donde las cosas funcionaban distinto. Eran estas famosas tiendas de ramos generales, ¿verdad? Claro, sí. Él tenía como 300 representaciones como por ejemplo Singer. Sí. ¿Te acuerdas de Singer? Sí, la claro, máquina de coser. Clásica. Los autos Continental. Continental. Unas heladeras que no recuerdo ahora el nombre, pero bueno. Frigidaire, ¿no? Eran Frigidaire. No, otra marca, pero bueno. Me acuerdo de esta heladera porque yo recuerdo que una vez un señor consiguió mi teléfono y me llama por teléfono y me dice: yo te quiero contar nomás que en 1943 yo le compré, esto era allá por el 2002, 2003. En 1943 yo le compré una heladera a tu abuelo y todavía funciona. Chao, gracias, me cortó. No me acuerdo el nombre de ese. Bueno, ¿y cómo funciona nuestra economía? Esta victoria de Trump, ¿qué nos va a pegar un coletazo positivo o negativo a nosotros dentro del esquema económico financiero? ¿Cómo vos decís que se van a desempeñar las cosas a partir de enero del 2025, cuando él asuma? Bueno, yo creo que hay algo que está pasando en el mundo que es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante para Paraguay, ¿verdad? Paraguay es un país chico que necesita exportar. Nosotros tenemos ofertas exportables importantes. Eso se nota mucho en soja, se nota mucho en carne, pero tenemos posibilidad de exportar muchas cosas más, ¿verdad? Y este fue un debate entre dos grupos, o dos personas, o dos candidatos. Dos partidos, dos grupos de... Donde uno de los temas que se debatía era quién cierra más la economía. Estados Unidos es hoy la economía más grande del mundo, alrededor de 1/3 del mundo es Estados Unidos, que es un tercio. 1/3 del mundo. Económicamente, ¿verdad? O sea, no es macana. 1/3 del mundo. Sí. De tres pedazos, uno sí. Es Estados Unidos solamente. Solo Estados Unidos. Entonces, es realmente muy importante en términos del juego que tiene dentro de la economía mundial. Y ellos están en una posición que es una posición inversa a la que ha tenido históricamente el Partido Republicano. El Partido Republicano era el partido del libre mercadismo, ¿verdad? Originalmente. Ahora se revirtió todo y esta posición que tiene Donald Trump es básicamente decir: vamos a cerrar la economía americana porque los de afuera les quitan empleo a los de adentro, ¿verdad? Este es el argumento. Pero eso está bien para los de adentro, ¿o no? El problema es que los productos de afuera van a tener un sobrecosto. No, una de las cosas que va a pasar es el propio consumidor americano va a tener un sobrecosto. Porque, por ejemplo, un teléfono celular que vos comprás, que está básicamente hoy hecho en China, en gran parte de este teléfono celular, si vos le pones un arancel para decir que este teléfono no se haga más en China o no entre más, el consumidor americano va a tener un sobrecosto de ese celular. Entonces, este es un problema para la economía americana, donde seguramente uno de los problemas que vamos a tener o que van a tener es un tema de inflacionario, ¿verdad? Un impacto inflacionario importante. Normalmente lo que se busca en este tipo de cosas es un sistema que históricamente y en la teoría económica se llama el sistema de las ventajas comparativas, ¿verdad? Donde yo puedo hacer dos productos, vamos a suponer algo muy sencillo, y uno me cuesta hacer 10 y el otro me cuesta hacer 20, y vos podés hacer dos productos también, ¿verdad? Uno te cuesta hacer
8 y otro te cuesta hacer 15. En teoría lo que vos vas a hacer es elegir y esto hay mucha evidencia empírica de esto. Lo que vas a hacer es elegir el más barato para vos y yo voy a elegir el más barato para mí. Aunque los dos, en este caso que yo estoy dando, los dos son más baratos para vos, vos vas a tirar todos tus recursos a producir ese bien en el que tenés una ventaja comparativa porque generás mucho más margen al hacerlo, ¿verdad? Esta es una teoría, hay gente que ganó el premio Nobel por este tema, por la demostración empírica de todo esto. Esto ha regido al mundo desde el 45, más o menos, desde Bretton Woods, cuando se forma el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etc. Y ahora hay una posición donde el ala más radical posiblemente sea Donald Trump. Y esta posición es, no, acá hay mucha gente que se quedó sin trabajo. Las empresas de autos americanas dejan de producir autos porque los chinos están produciendo autos. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos? Lo que pasó con la industria americana es que la industria americana empezó a especializarse en temas mucho más sofisticados. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo semiconductores que los chinos no hacen y los chinos ensamblan autos, ¿verdad? Entonces, obviamente, la industria ensambladora americana ha sido... mermó. Claro, mermó, pero la industria de semiconductores creció muchísimo, ¿verdad? Pero para tener una industria de semiconductores, vos necesitas un obrero industrial que tenga un nivel de capacitación universitaria, de alto nivel, de maestría o algo así. Sin embargo, para el ensamblaje del coche. Claro, es alguien que seguramente sabe apretar un tornillo y no mucho más que eso, ¿verdad? Sí, entiendo. Y a mí me llama la atención cuando veo estos mapas de votación que lo están mostrando en la pantalla, ¿verdad? Todas las zonas urbanas recibieron votos de demócratas y las zonas rurales recibieron votos republicanos, ¿verdad? Entonces, si uno hace foco incluso en los distintos estados, ve el estado de Pensilvania, por ejemplo, que era uno de los estados que definía este partido, tiene dos ciudades grandes, la ciudad de Filadelfia y la ciudad de Pittsburgh, y en las dos ganó el sector demócrata, ¿verdad? Sin embargo, empezás a salir al campo y empezás a ver que gana el sector republicano, ¿verdad? ¿Y eso qué representa, digamos? Esa gente es de la gente más afectada por esta situación que te estoy diciendo. Gran parte de la gente de campo, de la gente que vive más a nivel rural, lo que muchas veces le dicen el redneck americano, ¿verdad? El cuello rojo. El cuello rojo, porque es la gente que trabaja en el campo, etcétera. Y gente que lo ha votado a Trump, porque también ha sido mucha gente que ha sido marginada. En el sector agrícola pasa algo similar, ¿verdad? El productor maicero, el productor sojero americano, que es gente que vive en lo que se llama el cordón, el cinturón maicero alrededor de Chicago, fundamentalmente, de los grandes lagos americanos. Allá en Illinois. Sí. En todos esos estados de ahí, es gente que le ha votado a esto, pero porque es gente que está muy afectada, por ejemplo, por el crecimiento de Brasil en la producción sojera. Así que. ¿Verdad? Ese tipo de impactos están generando. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Donald Trump? Donald Trump está hablando de dos políticas esenciales. Una, ponerle unos aranceles tremendos a China, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate que... la cuestión de los autos, ese tipo de cosas. A todo, básicamente. Al principio esto comenzó con algunos temas. Hubo una guerra comercial entre China y Estados Unidos, ya en la época de Donald Trump anterior, donde lo que se hacía, lo que hicieron los chinos es ponerle aranceles a la soja americana, y los americanos le pusieron aranceles a una serie de productos como sobre todo de carácter electrónico en general que venían de China.
Esto cambió todo el comercio de la soja en el mundo, ¿verdad? Porque los americanos, su principal comprador de China, era China. Anteriormente, dejaron de poder venderle. La soja se empezó a triangular vía Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Empezó a impactar en esta parte del mundo. Unas transformaciones muy grandes del resto de los mercados. Y acá quiero decir algo que es importante. No quiere decir esto que Kamala Harris no era igual, ¿verdad? Kamala Harris es una versión un poco menos radical, digamos, de lo que es Donald Trump. Pero una gran preocupación que yo por lo menos tengo para la economía de un país pequeño como Paraguay. ¿Vos hubieras querido, sí, que ganara esta señora Kamala Harris? No necesariamente, ¿verdad? Creo que en ciertos términos, a mí lo que me preocupa es el problema de la extensión de la radicalidad de Donald Trump en este tema, ¿verdad? Que creo que el que salió airoso es Elon Musk, por ejemplo. Sí. Que fue también el que lo apoyó mucho. En un principio no, y después se tiró a la pileta definitivamente con él. Pero ¿qué ventaja va a sacar Elon Musk? Porque alguna ventaja tiene que empezar a sacarla, me imagino. Y yo no tengo muy claro cuál es la ventaja para él de todo este tema, ¿verdad? Posiblemente el bloqueo a la importación de autos eléctricos le convenga a Tesla, ¿verdad? Sí, claro. Y esto puede ser que levante la producción de Tesla en Estados Unidos. Y la parte de los cohetes y eso con la NASA y ese tipo de cosas no puede. Y bueno, eso tenemos que ver todavía en qué. Yo creo que eso tiene mucho de experimental todavía. Sí. Hoy lo que está funcionando muy bien para Elon Musk sí es el tema de satélites que se los reutiliza. No, y que captan internet, ¿verdad? Claro, eso es fundamental, che. Fíjate que Elon Musk en un momento dado jugó un rol muy importante en la guerra de Ucrania, porque gran parte de las armas que usan los ucranianos están a través funcionan a través del sistema de red de satélites que tiene implantado él a través de su empresa. No recuerdo el nombre de la empresa. No. Bueno, pero y los drones, eso tiene mucho que ver también, los drones. Claro, todo eso está manejado por internet hoy, ¿verdad? Claro. Y te voy a explicar como yo lo entiendo, ¿verdad? Esta es una aplicación, no es de un técnico, sino de un economista sobre estos temas. Cuando ellos lanzan satélites del tamaño de un cubo Rubik, más o menos, ¿verdad? Y no Starlink, exactamente. Esa es la empresa. Y Starlink. Sí. Starlink. Lanza, creo que en cada lanzamiento lanzan 200 o 300 satélites. Los rusos quisieron derribar estos satélites, pero es imposible, porque son de este tamaño, entonces no pudieron combatir. Esto le dio muchísimo aliento al ejército ucraniano en la guerra, ¿verdad? Y bueno, estos son los satélites de Elon Musk. Starlink. Sí, que ya hay acá, esta empresa ya funciona acá, ¿verdad? Ya funciona, claro. Bueno, entonces, y en el plan económico, ¿cómo va a mejorar Estados Unidos a partir de ahora económicamente con este presidente que va a asumir en enero del 2025 oficialmente? ¿O cómo está la economía de Estados Unidos ahora? Sí. Mira, la economía de Estados Unidos viene golpeada por el tema de la inflación alta que tuvieron en la pospandemia. Y que la empezaron a bajar ahora hace un año más o menos, ¿verdad? Esto hizo bajar también la tasa de interés del dólar, o la tasa de interés a la cual se invierte el dólar en Estados Unidos. Fíjate que acá hay una situación que es muy importante. Cuando el dólar sube en Estados Unidos, cuando la tasa de interés sube en Estados Unidos atrae muchos dólares del resto del mundo. ¿Y eso qué nos causa a nosotros? Nos causa que se nos encarezca el crédito en dólares, por un lado, claro, que eso le afecta a un grupo de gente, pero también hace que hayan menos dólares relativamente en la economía paraguaya.
Por tanto, el tipo de cambio también sube, ¿verdad? Entonces, una presión importante que hay sobre el dólar es la tasa de interés elevada en los Estados Unidos, ¿verdad? Si nosotros, el Banco Central de Estados Unidos reaccionará de una manera que hará subir el tipo de, la tasa de interés en la medida que tengan inflación. Si ellos ponen una restricción a la importación de artículos chinos, que hoy China le vende 400 mil millones de dólares a los Estados Unidos, ¿verdad? En productos. Y eso genera una inflación. Fíjate que a medida que vos sos más rico, el conjunto de bienes a los que tenés acceso, o los que necesitas, o los que comprás, o los que comerciás, son más diferentes, son mucho más diferentes que los de un pobre. Un pobre en realidad está mucho más concentrado en tratar de conseguir alimento para su mesa, ¿verdad? En Paraguay, la participación en la canasta de bienes que evalúa la inflación de los alimentos es de 26%. En Estados Unidos es menos del 10%. Son países mucho más ricos donde este tipo de bienes electrónicos, computadoras, se vuelven mucho más importantes en la canasta de una familia promedio. Entonces, posiblemente estos aranceles que se le van a poner a este tipo de artículos van a aumentar los valores de la canasta, y esto va a hacer aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos en el mediano plazo. Ese incremento que le genera una inflación al americano nos afecta a nosotros, porque al subir la tasa de interés, los dólares se van a Estados Unidos, vienen menos inversiones a un país como este. Y si vos querés pagar, querés hacer una inversión determinada y querés tomar dólares, vas a tener valores más caros. Entonces, la inversión también en Paraguay se puede reducir, por un lado, y por otro lado, el tipo de cambio también nos podría generar un impacto. Estos son los riesgos de corto plazo que tenemos. Y después, gran parte de nuestra inversión, como te digo, nosotros somos un país chico, somos pocos y somos pobres. Nosotros tenemos que buscar salida al resto del mundo. ¿Cuál hubiese sido la diferencia entre una Kamala Harris como presidenta de Estados Unidos y Donald Trump, que va a asumir en enero del año entrante? Respecto a Paraguay o respecto a estos países de esta parte de América, digamos, ¿qué cambios hubieran generado esas personas allá desde la Casa Blanca? En el mundo, en el aspecto económico-financiero hablo. Yo creo que un tema importante es la radicalidad del cierre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tan radical es o no un cierre? Donald Trump está hablando de elevar aranceles 200% a China. Es muchísimo. Es una barbaridad. O sea, va a hacer que un teléfono celular valga el doble o el triple posiblemente, ¿verdad? Para los estadounidenses. Para los americanos, ¿verdad? Para los americanos. ¿Y esos que lo votaron no se dieron cuenta de eso? ¿O no analizaron eso? Y yo creo que yo escuché muchísimos análisis de este tipo en la televisión americana. Ahora, leí un artículo muy interesante en The Economist, que salió el fin de semana pasado, donde básicamente lo que ellos dicen es: acá hay dos grupos de personas que lo van a votar a Donald Trump. Y decía, un grupo de gente que no entiende este tipo de cosas. Después hay otro grupo que sí entiende muy bien este tipo de cosas y que lo que va a hacer es evaluar entre su situación personal, cómo le va a afectar, quién le conviene, que le vota a Trump por conveniencia. Y hablaba de las condiciones que le impactaban a un americano promedio, el endorsement, el apoyo le terminaban dando ellos a Kamala Harris. El problema,
con un país como Paraguay o como el resto del mundo que no es americano, es que estos resultados tienen mucho impacto en nuestras vidas. Pero nosotros no votamos, ¿verdad? Claro, nosotros, por eso te preguntaba. Por eso te digo, entonces vos tenés un tercio de la economía que ha decidido algo, que lo que ha decidido es, más allá de todos estos temas, ha decidido cerrar su economía. Ese es el voto, ¿verdad? El voto en términos generales es cerrar la economía. Cerrar la economía puede significar en el corto plazo inflación, puede significar en el corto plazo subas de tasa de interés, con lo cual para nosotros puede significar una reducción de la inversión local y por otro lado puede significar también eventualmente un incremento del tipo de cambio, ¿verdad? Esos son los impactos. Nosotros tenemos, pero quiero decir también de que Kamala Harris tampoco iba a resolver estos problemas, ¿verdad? Este es el mundo donde estamos viviendo, ¿verdad? El mundo donde estamos viviendo es un mundo donde los grandes países del mundo, los países ricos del mundo, están empezando a cerrarse. Europa no es muy diferente a esto. Europa acaba de sacar esta bendita resolución 1115, de la cual ya creo que la conoces bien, que es una forma de cerrar su economía también, ¿verdad? Y es cerrar a los productos que nosotros producimos, ¿verdad? Entonces... O sea, rechazar nuestros productos. Claro, es una forma, es digamos una posición paraarancelaria. No te estoy subiendo los aranceles, pero te estoy diciendo esto sí, esto no, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Esto puede entrar, esto no puede entrar por una cuestión determinada. En este caso, un tema ambiental, el que están planteando, ¿verdad? Pero lo que te digo sí es, estamos entrando en un mundo que desde 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta hace relativamente poco, te diría hasta un poco antes de la pandemia, era un mundo donde el comercio exterior se buscaba promover y hacer crecer, y eso es positivo para un país como Paraguay. Y ahora no. La OMC es creo yo hoy que es un cartel que está colgado en una puerta de un edificio de Ginebra. No sirve absolutamente para nada. Vos te hacen dumping de un producto en una economía como la paraguaya y te vas a quejar a la OMC y te dicen al pelo. Es un lunes, ¿verdad? Lunes. Solo que en suizo, ¿verdad? Bueno, fabuloso, Manuel Ferreira. Tenemos que... Y la cuestión del dólar, ahora está bajando otra vez el dólar. ¿Va a volver a subir el dólar respecto al guaraní acá en Paraguay, digo? Bueno, yo creo que lo que ocurrió con relación al dólar es... Nuestro dólar en general tiene un proceso de evaluación cada cierto tiempo. En general, es la cantidad de dólares la que determina la cotización. Pero sobre eso hay una especulación normalmente, ¿verdad? Una especulación donde hay gente que trata de generar márgenes en la intermediación. Por eso sale el Banco Central hace más o menos unos 15 días y dice, vamos a meter 15 millones de dólares. Ese mensaje no era seguramente para vos y para mí. Ese mensaje era para los operadores de cambio de las entidades que operan. Hay que tener en cuenta que en Paraguay es muy poca gente la que define el valor del tipo de cambio todos los días. Que en general son operadores que funcionan de entidades financieras grandes que operan con un sistema que se llama Datatec. En ese sistema de Datatec yo soy un operador, vos sos otro. Yo digo, compro $1 millón, porque así son los números, 1, 2, 5 millones de dólares. Compro $1 millón y pago 7.850. Perfecto. Y vos decís, vendo $1,5 millones y vendo a 7.830. En esa eso te hace todo a través de este sistema de Datatec, cuya pantalla también tiene el Banco Central. Y el Banco Central está mirando, pero yo creo que no alcanza a 15 la cantidad de entidades, la cantidad de gente que está trabajando involucrada en este tema, ¿verdad? Después el Banco Central ve si
yo realmente vendí o no mis dólares y vos realmente compraste o no compraste tus dólares, ¿verdad? Y ahí es donde se va notando la especulación, ¿verdad? ¿Y qué medidas toma el Banco Central? El Banco Central puede tomar dos tipos de medidas. Medidas de carácter administrativo, que puede decir, Bruno Masi, si está jodiendo, le voy a suspender, ¿verdad? O puede tomar medidas de carácter de mercado, que es, yo voy a meter plata acá. Y voy a meter plata a un valor mucho más bajo que el que vos estás pidiendo. Entonces, con esto hago bajar el tipo de cambio. Y esto es lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que ocurrió, porque esto se mueve mucho por expectativas, es lo que ha ocurrido la última semana, sobre todo, que hemos visto un dólar que estaba en 8.000 más o menos y está alrededor de 7.800. El Banco Central hace normalmente este tipo de operaciones, lo que hace es cortar picos, ¿verdad? Que son picos especulativos normalmente. Pero no revierte la tendencia. En Paraguay el dólar está subiendo porque este año se ha vendido la soja a $150 menos que el año pasado. Y eso significó más o menos unos 1.500 o 1.600 millones de dólares menos de ingresos de dólares al Paraguay. Entonces hay menos dólares y por una regla de mercado lo que hay menos vale más, ¿verdad? Lo que es relativamente escaso, ¿verdad? Pero decime, ¿y el Banco Central sigue vendiendo dólares entonces? ¿15 millones todos los días? ¿O cómo es la asunto? Y por lo menos eso dijeron que iban a hacer. Lo que pasa bueno, pero siguen haciendo. Es que no podemos saber eso porque en realidad lo que te informa el Banco Central te informa con un rezago más o menos de unos 7, 8 días. Ah, sí. Entonces no sé qué está haciendo hoy. Hace un rezago. Claro. O sea que sale la información de hace una semana. Sí, entiendo. Bueno, el dólar sube ante la expectativa de más inflación, el Bitcoin bate récords y el IBEX abre a la baja tras la victoria de Trump. Me parece, escuché a alguien que dijo que va a incentivar lo del Bitcoin esta nueva administración de Trump en Estados Unidos. Alguien me dijo eso, no sé. Le van a dar más fuerza al Bitcoin. Quiere convertir en la capital de las criptomonedas, no sé dónde va a poner eso. Pero están allá en la zona de California, una cosa así. No sé. Y bueno, el problema normalmente... Palo Alto. Todo eso te puede generar inflación, ¿verdad? Porque es mayor cantidad de medios de pago. ¿Qué es lo que vos tenés? Vos tenés una serie de bienes en una economía. Vamos a suponer que vos tenés 2 bienes nomás en una economía, ¿verdad? Y tenés $1.000. En promedio, cada bien vale $500, ¿verdad? Si vos, en vez de tener $1.000, tenés $1.500, cada bien en promedio va a valer 750, que es lo que tuviste, es una inflación del 50% en cada uno de los bienes, ¿verdad? Entonces, si vos tenés más sistemas de pago, uno de los temas que tenés es mayor cantidad de dinero para comprar una cantidad de bienes que no varía tanto. Porque fíjate que vos querés producir autos y producís, no sé, 100.000 autos por año. Sos una fábrica que produce 100.000 autos por año. Y subir de 100.000 a 150.000 no es fácil, ¿verdad? Implica inversión, implica capacitación de gente, toma mucho tiempo hacer ese tipo de cosas. Entonces, este es uno de los temas de la inflación. Y este es un refuerzo, digamos, a la situación de que los bienes ya se van a encarecer por estos aranceles. Los bienes importados se van a encarecer y a eso le sumás otra vez que vas a tener más dinero disponible a través de un bien que no controla el Estado. Porque el Bitcoin no está controlado por el Estado. Claro. Y el Bitcoin es una moneda nomás. Hay un montón de monedas, ¿verdad? Y bueno, de las que tenés que volver a hablarnos cuando vuelvas. ¿Te animas? Sí. ¿O no te gusta ese tema? No, lo que vos me preguntes. No, los querido. Bitcoins. ¿A vos te gusta? Y si yo sé, te voy a tratar de hablar del tema, ¿verdad? Vos sabrás si vos sabes toda la Biblia. ¿O no es así? No sé toda la Biblia. ¿No sabes toda la Biblia? No. Casi todo. ¿Eh? No, tampoco, ni lejos estoy de saber todo.
No, vos sos un capo. Hay varios que corrigen diccionarios en sus ratos libres, ¿verdad? Ah, sí. Pero- No, te agradecemos mucho, querido Manuel Ferreira. Quiere decir que al único que se lo va a identificar ahora con ese nombre a partir de que se cambie la nomenclatura del estadio, vas a ser vos. Vos sos el único que vas a sostener lo de Manuel Ferreira. No, está el predio también del estadio. Sigue con Tengo primo que se llama Manuel Ferreira también. Sí. Hay muchos primos tuyos con ese nombre, ¿o no? Sí. No, uno. Mi tío también se llamaba Manuel. Sí, bueno, pero vos sos sobrino mío. Vos sos el clásico. Bueno, te agradecemos mucho, querido amigo Banana Ferreira, ex ministro de Hacienda, una persona muy cálida y que sabe mucho. Y ya la última consulta, porque nuestro amigo Stimson nos está por matar allá. Decime, llega fin de año y van a subir los precios. ¿Cómo vamos a pasar estos meses de mucho calor? Sabemos, pero desde la perspectiva económica, ¿cómo está el país en ese aspecto? ¿Va a soportar Paraguay, así como estamos, todos los balanceos económicos del mundo? ¿Vamos a seguir este nuevo cambio que viene desde Washington? ¿Nos va a beneficiar a nosotros o nos va a golpear a nosotros? ¿O cómo es el asunto? Bueno, yo creo que se ven riesgos en el escenario, ¿verdad? Que es lo que se puede decir por un lado. Por otro lado, creo también interesante el tema de... En Paraguay hay una proyección de una serie de inversiones importantes que son muy transformadoras de nuestra economía, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Paracel. Sí, claro. El caso de Omega Green, el caso de Atom, ¿verdad? Que son empresas muy grandes que vienen a invertir y cambiar un poco la matriz de lo que producimos hoy. Yo creo que eso va a dar un oxígeno importante a la economía y nos puede dar un impulso significativo en algunas áreas que nos puede ayudar. Esperemos que esto se cierre, ¿verdad? Que esto se cierre. Vamos a ver, juega un rol importante en todas estas determinaciones la tasa de interés que hablábamos anteriormente y cómo se van a cerrar estos acuerdos financieros. Vamos a ver qué es lo que ocurre con relación a eso, pero si eso pasa, creo que tenemos un punto favorable. Y creo que ese punto favorable nos puede ayudar de manera importante en los próximos años. Imagínate vos que una planta como Paracel, que se va a construir en 3 años, se va a gastar $5.000 millones, ¿verdad? Eso, una parte importante, eso seguramente se gasta fuera del país, pero una parte también se va a gastar dentro del país. Si vos decís de estos 5.000, 1.500 se gastan dentro del país, en plantar árboles, en las obras civiles, etcétera, ahí solamente tenés 1% de crecimiento en eso, ¿verdad? Y el día que esta planta empiece a producir, va a exportar más o menos $1.500 millones. $1.500 millones es lo que exporta toda la carne en Paraguay, ¿no? O sea, son números realmente muy importantes y muy transformadores que generan empleo. El problema es que mucho de este empleo está concentrado en una parte del país, ¿verdad? En una zona. El caso de Paracel puntualmente es la zona del norte de la región oriental. Y así tenemos una serie de cosas, ¿verdad? Creo que hemos caído mucho en el área de construcción. La construcción en Paraguay se ha recortado, el Producto Interno Bruto de la construcción se ha recortado a la mitad de lo que era hace 2 años, ¿verdad? Y el sector de la construcción es un sector muy empleador que genera mucho nivel de actividad económica y genera sobre todo bienestar en mucha gente, ¿verdad? O ingresos en mucha gente. Esperemos que eso se vaya recuperando también. Por otro lado, tenemos algunos problemas serios en el sector ganadero, vinculado fundamentalmente a la concentración en los mercados. Tuvimos problemas, siempre nos afecta alguna sequía. Este año se habla del tema de la niña. Vamos a ver, la niña en general en gran parte del área agrícola implica sequías. Vamos a ver cómo eso se traduce en resultados finales. Pero creo que las expectativas son positivas para el año que viene. Sobre todo, como te vuelvo a repetir, si cerramos estas inversiones importantes que se están
de las que se está hablando mucho y hace mucho tiempo ya acá. Muchísimas gracias, Manuel Ferreira, economista de primera.